de aquí al viernes el viernes tendremos todo el día reuniones empezamos a las 9 de la mañana con la oposición del ayuntamiento, de la corporación, después nos reuniremos con todas las centrales sindicales del ayuntamiento, todos los sindicatos que tenemos en nuestra corporación, uno a uno, y después nos reuniremos con los trabajadores municipales, que haremos diferentes sesiones durante el viernes, además sin ningún tipo de diferenciación de cuál es el puesto que ocupan o la forma en la que están adscritos a la plantilla del Ayuntamiento de los Barrios. Será por orden alfabético, en 4 bloques distintos a lo largo de la mañana, que hoy, durante el día de hoy, pues enviaré esas notificaciones para convocar a todo el mundo. No vamos a hablar del contenido de estas reuniones porque es evidente que será el viernes cuando lo hagamos público. Hay que tener en cuenta el respeto que se merecen todos los trabajadores municipales, los representantes sindicales y también los representantes políticos que los ciudadanos han elegido para que sean los que representen, junto con el equipo de gobierno, a la voluntad de los ciudadanos en las urnas, ¿no? Sí es cierto que vamos a expresar hoy nuestra primera postura y nuestra opinión basada en fundamentos de derecho y siempre dentro de la legalidad. Como bien se ha dicho desde un principio y siempre hemos manifestado este equipo de gobierno, todos saben y conocen cómo hemos sido, en cierto modo, bueno, por decirlo de alguna manera, víctimas del tiempo de demora en el que se solucionan los procesos judiciales. Entendemos que, como equipo de gobierno, siempre respetamos todas las decisiones judiciales, sea cual sea la instancia, pero nos pueden permitir el derecho, como ciudadanos que somos un Estado de Derecho, de compartir o no compartir estas resoluciones judiciales. En el caso que nos ocupa, que es el de los amortizados del Ayuntamiento de los Barrios, estamos convencidos de que, en cierto modo, se ha cometido una injusticia con este ayuntamiento, con la decisión que en su día tomó el equipo de gobierno y con la voluntad inespecífica, o sea, específica por completo de la gestión municipal. Creemos que se ha cometido una injusticia que debe de ser reparada de alguna manera. ¿A qué me refiero? Bueno, pues les voy a explicar. Las sentencias que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo dicen, estamos hablando de sentencias que pueden componer en algunos casos hasta 36 páginas, 38 páginas de resolución donde ha habido una exposición de derechos y donde ha habido fundamentos de derechos y una exposición de hechos que al final terminan con una resolución, ¿no? En todos los textos, y leyendo profundamente todos y cada uno de ellos, hacen referencia a lo que nosotros hemos alegado en todo momento como una injusticia a nuestro punto de vista, y era la vulneración de la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros como equipo de gobierno hemos visto cómo el 31 de enero de 2012 se producen los despidos y el 3 de febrero del 2012 se hacen efectivos. Recibimos una sentencia en primera instancia del Tribunal de Algeciras de lo Social que dice que estos despidos son nulos. Recurrimos todos y cada uno de esos despidos y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dice que según la jurisprudencia del momento y la doctrina del momento, los despidos están bien hechos y en algunos casos los da por válidos y en otros nos condena a pagar 8 días por año de indemnización, pero nada más. ¿Qué ocurre desde la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hasta la sentencia del Tribunal Supremo? Pues que hay un cambio de doctrina del Tribunal Supremo y nos aplican ese cambio de doctrina posteriormente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Nosotros entendemos, en todo momento, y así lo hicimos constar, que efectivamente eso era una forma, al aplicarnos el carácter retroactivo del cambio de doctrina, había, en cierto modo, una forma de indefensa jurídica. ¿Por qué? Porque creíamos que se nos estaba aplicando la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el Supremo, dentro de su sentencia, llega a decir en determinados momentos que no es que haya habido un cambio de doctrina o que antes estaba mal hecho, sino que ha cambiado de opinión
y, por lo tanto, la opinión válida es la que ahora se aplica al ayuntamiento. Evidentemente, también entendemos, y así lo entienden los equipos jurídicos del ayuntamiento, que el Supremo tiene todo el derecho del mundo a cambiar la doctrina y toda la opinión que quiera, porque efectivamente ellos no legislan, sino que interpretan la norma. Pero también entendemos que el Ayuntamiento de Los Barrios ha sido perjudicado por un cambio de doctrina que, si se hubiesen resuelto todos los procedimientos judiciales en su momento, es decir, antes del... ¿cuándo fue la sentencia? 9 de marzo de 2015, nosotros podríamos haber tenido una resolución diferente a la que hemos tenido. Estamos hablando de que si se hubiesen resuelto antes de 3 años definitivamente todos los procedimientos, podríamos haber tenido una sentencia distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Fíjense ustedes la incongruencia de la situación, en todos los sentidos lo hemos dicho, y es que de 116 plazas que se amortizaron ocupadas en su momento, tan solo van a ingresar en el ayuntamiento 63 trabajadores. Algunos hemos llegado a acuerdos, que no son los más, pero otros se han jubilado o tienen una incapacidad, pero también hay otros trabajadores que tan solo van a recibir 8 días por año porque ese cambio de doctrina no llegó antes de que ellos pusieran su recurso. Eso hay que especificarlo bien. Es decir, esa inseguridad jurídica que nosotros entendemos que ha habido es lo que ha ocurrido en este sentido, y creemos que el Ayuntamiento de Los Barrios ha sido perjudicado por la forma de funcionar y por los plazos de la Administración de Justicia. Decisión que ha tomado este equipo de gobierno. La decisión que hemos tomado y la instrucción que le estamos dando a los asesores jurídicos del equipo de gobierno es que iniciemos, y que hoy la decisión ya es pública, después de esta rueda de prensa, una reclamación patrimonial a favor del Ayuntamiento de Los Barrios y contra la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque entendemos que ese daño que se le ha causado al Ayuntamiento por no haber aplicado la doctrina que era vigente en el momento que hicimos los despidos, nos ha perjudicado como Ayuntamiento. La situación es evidente. Si tenemos que pagar 1.860.000 euros más de nómina a partir de ahora porque no se aplicó la doctrina que había en el momento del despido, ese daño patrimonial lo sufre el Ayuntamiento de Los Barrios. Todavía no están calculados exactamente cuáles son los importes totales de cuánto nos van a costar los salarios de tramitación. ¿Y por qué no están? Pues porque todavía faltan por ajustar los trabajadores que hayan trabajado en otras empresas, incluso como autónomos, que se puedan descontar del total. Estamos hablando que los salarios de tramitación son aquellos salarios de tramitación desde que se produce el despido hasta que se produce la reincorporación si se ha declarado nulo el despido. Hay trabajadores que nos han aportado los datos y nos ha servido para hacer ya el descuento de algunos de ellos, pero la gran mayoría de los que van a incorporarse, incluso de aquellos que tenemos que pagar la indemnización y hemos llegado a acuerdo, todavía no han aportado toda la documentación. ¿Qué estamos haciendo desde el personal, desde la delegación de personal? Ir descontando uno a uno. Eso es un trabajo laborioso y cuando tengamos todo el documento terminado lo plantearemos. Pero como no podemos dejar pasar más tiempo ante esta posibilidad, ya les digo que como equipo de gobierno vamos a iniciar una reclamación patrimonial inicialmente con un porcentaje, con una estimación de cuánto nos puede costar los salarios de tramitación. Esa aproximación está en torno a los 9 millones de euros, pero que ya les garantizo que va a ser menor, seguro, cuando tengamos todos los datos de todos los trabajadores completos. ¿En qué nos basamos? Bueno, pues nos basamos en el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, que se regula en el capítulo 4 del título preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, los artículos 32 y siguientes, y que dice que para apreciar un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración deberán concurrir los requisitos determinados tanto en la vía legal como en la jurisprudencial, en pronunciamientos tales como la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de marzo de 1992 o 5 de octubre de 1993, que son los siguientes: que se haya generado un daño real y efectivo evaluable económicamente individualizado, que es el caso; que se trate de relación directa, inmediata y exclusiva de causa-efectos y la concurrencia de circunstancias que puedan enervar el nexo causal, tales como la fuerza mayor o la conducta propia del perjudicado,
evidentemente también es el caso, la antijuricidad de la lesión, entendida como la ausencia de la obligación de soportar el daño por parte del ciudadano. Al fin y al cabo, si este daño lo tenemos que pagar, evidentemente lo va a pagar el Ayuntamiento de los Barrios, con lo cual también entendemos que lo cumplimos, y que la reclamación se efectúe en el plazo de un año desde que se ocasionó el citado daño. Para que no nos vayan los plazos, debemos de iniciarlo ya. En definitiva, si necesitan más datos, más argumentos jurídicos o más información, a su disposición para hacerlo. Pero evidentemente nosotros, desde el primer momento perdón, que hemos entrado a gobernar este ayuntamiento, hemos tenido claro que defendemos el interés público y sobre todo y exclusivamente los intereses de los ciudadanos del municipio, de los barrios. Todos nos podemos equivocar, está clarísimo que todos tenemos el derecho a equivocarnos, pero en este caso, aunque muchos quieran decir lo contrario y nos quieran acusar de ello, este equipo de gobierno no se ha equivocado. Hizo lo que tuvo que hacer cuando nos correspondió. Hicimos lo que la doctrina del momento decía que había que hacer. Si ha habido un cambio de doctrina posterior, entendemos que ese daño debe de ser remunerado y devuelto al Ayuntamiento de los Barrios, para que no sean los ciudadanos los que paguen ese daño causado. Que la justicia funcione así, es nuestro sistema, nosotros no lo vamos a cambiar. No es nuestro cometido ni es nuestra obligación. Pero sí, evidentemente, está nuestra obligación, nuestro cometido, que los ciudadanos de los barrios paguen lo que les corresponde dentro de la gestión municipal, no las decisiones que otras administraciones hayan tomado. Esto no es ninguna ofensa a la Administración de Justicia, ni es ningún ataque a absolutamente nadie. Es una responsabilidad que tenemos los miembros de este equipo de gobierno con los derechos, los intereses y el futuro de los ciudadanos del municipio de los barrios. Creo que queda bastante claro, pero a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Alberto. Buenos días. Sí, mire, quería saber simplemente, ¿ante qué instancia se presenta exactamente esta reclamación? ¿Si directa del Ministerio de Justicia, Administración, representante con el Ministerio ahora, pues cambiando el nombre de las 5 minutos? Y por otro lado también sobre la reunión esta. Empiezo por el principio. Nosotros, evidentemente, es una reclamación patrimonial y hay que hacerlo previo a la interposición de una demanda civil. Entonces, administrativamente iremos a la Administración de Justicia, en este caso al Ministerio de Justicia como primera instancia, ¿no? Esperaremos porque además es una reclamación previa entre administraciones y sería la fórmula más lógica. Hay otras fórmulas, ¿no? Y interponer una demanda civil directamente. Jurídicamente vamos a plantear todas las vías, no vamos a descartar ninguna, porque queremos llevar hasta el final esta posibilidad, ¿no? Y entendemos que así debe hacerse. Para que lo entendamos de alguna manera, a ver cómo lo explicamos para que no sea... si un ciudadano está preso provisionalmente y después declarado inocente, se paga ese cambio, ¿no? Y además es así, se reclama por daño y perjuicio y se recobra ese daño. No es lo mismo, pero algo parecido es lo que nosotros estamos planteando. Es decir, ¿qué nos avala en esta situación? Pues que tenemos todas y cada una de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aplicando la doctrina del momento, dando la razón al Ayuntamiento de los Barrios, de que el procedimiento que se siguió fue el correcto. Ese es nuestro principal aval, ¿no? Y bueno, si ha habido un cambio de doctrina, no es porque nosotros como Ayuntamiento no hayamos hecho las cosas bien. O al menos eso es lo que intentamos decir y entendemos. Y con respecto a las reuniones del viernes, el viernes daremos todo el contenido de la información. No sé si, bueno, todavía estamos planteando si dar una rueda de prensa el mismo viernes o hacerlo el lunes o incluso invitar a los medios a una de las reuniones, aunque creo que no sería lo más lógico, ¿no? Lo más lógico quizás sea dar una rueda de prensa para dejar, en cierto modo, libertad a la hora de trabajar y de hablar de todos y cada uno de los ciudadanos que vayan a venir. Pero ya en su momento lo daremos. Preferimos, como he dicho anteriormente, por respeto, esperar al momento oportuno para hacerlo. Ha comentado también que realmente son 63 personas las que se han incorporado. 63.
Sí, 63 con los pronunciamientos que están pendientes. Bien, ¿y cómo está haciendo el procedimiento de adaptación? ¿Estas personas tienen ya la formación laboral? ¿Están haciendo el puesto de trabajo? Bueno, hay casos en los que ya están incorporados al puesto de trabajo. Bueno, realmente incorporados están todos del mismo día. Lo que pasa es que hay unos que necesitan una formación más específica y otros trabajadores que necesitan otra formación específica. Hay casos en los que ya están incorporados a su puesto habitual, el que tenía anteriormente, y otros que en su momento se incorporarán. Pero bueno, queda claro que la formación es importantísima, teniendo en cuenta que en todos los casos llevan 6 años sin estar en la Administración y la Administración ha cambiado mucho en estos últimos 6 años y que es obligación que presten un servicio de calidad y con todos los argumentos y toda la información a su disposición como ciudadanos que ejercen del público, ¿no? Es evidente. Pues mira, última. ¿Ha hecho ya algún tipo de abono de responsabilidad de tramitación de algunos de los casos que estén completos, que estén finalmente calculados? ¿O se todos los procedimientos son distintos? Hay que tener en cuenta que hay procedimientos de 3 trabajadores, otros de 13, otros de 15, otros de 30. O sea, hay distintos procedimientos. Conforme van llegando, se calculan, se acuerdan en el juzgado y se van pagando. Hay que destacar que el Fondo de Ordenación, que ya ha sido anunciado y así nos lo confirmaron ayer en el Ministerio de Hacienda, nos lo han concedido, está previsto la sentencia para pagar estos salarios de tramitación, todos y cada uno de ellos. Conforme, una vez que la resolución la tengamos y firmemos el préstamo oportuno, se irán pagando sin ningún problema. Algunas incluso ya se han pagado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y les emplazo al viernes. Seguramente entre las 11:30 y las 12 haremos la rueda de prensa y explicaremos todo lo que le queremos trasladar, tanto a la oposición como a los sindicatos como a la plantilla municipal. Muchas gracias y buenos días.